Hola, aquí vamos a establecer el proceso para poder introducir al estudiante a una enseñanza en línea, o sea, enseñanza online, como le llaman los autores. Por lo tanto, aquí tendremos primeramente esta imagen, ¿sí?, en la cual estamos viendo el amanecer, ¿sí?, hoy en tiempos actuales de una enseñanza en línea online, donde podemos ver una imagen donde tenemos una línea de transmisión, torres, ¿sí?, cables, hilos de guarda. Por lo tanto, bajo esta imagen iniciaremos una introducción a la enseñanza e-learning. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a observar que dentro del amanecer, en este caso haciendo acción a la ilustración, la acción de la enseñanza, aprendizaje o educación en línea, e-learning, es lo que se pretende hoy en día enseñar en las grandes instituciones de enseñanza, en este caso enseñanza superior. Por lo tanto, el reto del aprendizaje centrado en el alumno y el docente, ¿sí?, entonces quiere decir que únicamente para este tipo de introducción de enseñanza, el instructor será un auxiliar dando un tema, ¿sí?, y dejando al alumno que sea el introductor, el analista, el que realmente proceda a enseñanza muy independiente y poder tener esa enseñanza en forma de las herramientas de cómputo y de informática. Cabe hacer mención que para llevar a cabo este tipo de enseñanza pues, se requieren los recursos y los medios. Por lo tanto, los recursos pues, se requiere de un internet, sí, muy avanzado. Por lo tanto, las instituciones, el alumno y el maestro pues deberán tener las características económicas para poder contratar este tipo de internet, ¿sí? Y además pues requiere también de tener el software, los software como el Zoom, el e-learning, el Zoom, el Classroom, entre otros, y además pues las herramientas necesarias de informática para poder hacer esta acción. Nosotros en este momento estamos haciendo la presentación por medio de PowerPoint o Genially, o también se requiere del Camtasia para poder hacer la grabación. O sea que hay otras herramientas más accesibles y quizá de mejor precio para hacer este tipo de presentaciones. Por lo tanto, sí vamos a ver nosotros que los grandes autores de este tipo de enseñanza, e-learning, pregonan que debe existir la colaboración y cooperación. Colaboración y cooperación, pues realmente si el alumno está interesado en este tipo de materias y carreras, pues debe tener la responsabilidad de colaborar a cualquier tipo de acciones que se le introduzcan y cooperar con el mejor esfuerzo y haciendo herramientas de su capacidad. Pero desde mi punto de vista muy personal, pues realmente se requiere también de la paciencia y el tiempo. Paciencia, pues sí, se requiere para hacer este tipo de presentación, se requiere quizá 4 o 5 veces del aprendizaje del conocimiento para aplicar, ¿sí?, ese conocimiento que se adquiere en las aulas o por medio del docente. Por tal razón, pues sí, se requiere que él domine primeramente de acuerdo a las taxonomías de Bloom, desde lo más fácil a lo más difícil, ¿sí?, como es conocimiento, elaboración, diagnóstico, análisis, síntesis del conocimiento. Y en las tecnologías de e-learning pues es también la tecnología de Bloom, pero digitalizada, o sea que este conocimiento de los veros que yo acabo de mencionar deben ser veros desde el punto de vista de Bloom, pero con acciones digitalizadas, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, pues vamos a tener que usar el uso de las herramientas para poder comprobar en forma ilustrativa, en este caso un mapa mental del conocimiento del aprendizaje. Y realmente pues eso hay que dominarlo primeramente, que es la esencia de la unidad de aprendizaje.
Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a hacer el estudio del análisis de mallas, que ya hemos hecho algunos circuitos desde el punto de vista enseñanza tradicional, maestro, pizarrón, marcador y estudiante, haciendo cuestionamientos, y por medio en este caso de la pandemia, pues se hace una presentación, ¿sí? Se hace la grabación y se sube a YouTube, o se puede enviar directamente hacia los estudiantes. Por ejemplo, vamos nosotros a plantear el objetivo. El objetivo es describir la secuencia en el desarrollo para la solución de circuitos por el método de mallas. Sí, en este caso pues, los circuitos pueden ser circuitos con tensiones de corriente alterna o de corriente, son muy similares, muy comparativos. Entonces nosotros vamos a hacer un ejercicio en el cual se solicita determinar la corriente I3. Tenemos el circuito inicial, por lo tanto, ¿qué es lo que requerimos aquí? Tengo la fuente de tensión independiente, tengo 1, 2, 3 ventanas y podemos establecer un sentido de corriente cada una de ellas. Por lo tanto, aquí tengo el circuito, tengo para la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Voy de acuerdo a esta definición de sentido de corrientes, quiero ser muy claro que el sentido de las corrientes, desde mi punto de vista, debe ser dado por la fuente de tensión. ¿Sí? Si la fuente de tensión está saliendo, lo mismo la fuente de corriente. Por tal razón, para seguir el planteamiento se requiere de aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones a cada malla, donde esta dice que la suma de las fuentes de tensión en una malla será igual a la suma de tensiones en cada elemento de la malla. O sea, muchas veces dicen que la suma de las subidas es igual a la suma de las caídas. Por lo tanto, estableciendo cada una de las ecuaciones de este circuito, en el cual tendremos 3 ecuaciones, una que corresponde a cada malla, y que cabe hacer mención que en este tipo de método de análisis vamos a iniciar con el método de una determinación de una tensión para obtener corrientes. Por lo tanto, al tener ya la solución de las ecuaciones, tenemos el planteamiento en forma matricial de cada una de ellas, y lógico, de acuerdo a las operaciones y elementos de cálculo, podemos nosotros determinar las corrientes parciales I1, I2 e I3. Aquí podemos observar que de acuerdo a estas acciones, pues ya nuestro problema está resuelto. Pero sí cabe hacer mención que para podernos asegurar de que el resultado esté correcto, pues tenemos que establecer, retroalimentar, checar las leyes de Kirchhoff de tensión, establecer la ecuación y llegar al resultado. Muchas veces los alumnos sustituyen el valor de las corrientes en cualquiera de las ecuaciones simultáneas, y si el resultado está incorrecto, quiere decir que matemáticamente hay un error. Pero lo más recomendado desde mi punto de vista, de acuerdo a la experiencia, es poder establecer en el circuito, ¿sí?, una corriente diferente a las donde obtuvimos las corrientes de 1, I2 e I3. Entonces yo tengo que establecer en el circuito una corriente exterior que puede ser entre la malla 1 y la malla 3. Aplico la ley de Kirchhoff de tensiones y en esa misma en esa ecuación sustituyo los valores de I1, I2 y 3, y la igualdad debe cumplirse. O puedo establecer la misma ley de Kirchhoff para esta malla que tienen con la malla 1 y la malla 2, y establezco también la ley de Kirchhoff de tensiones y sustituyo los valores de I1 e I2 y 3, porque tenemos un término independiente, intermedio entre la 2 y la 3, y podemos tener también la malla 2 y 3, y establezco la ley de Kirchhoff de tensiones. Por lo tanto, aquí tenemos nosotros que vamos a hacer el estudio en la malla exterior, donde establezco la ecuación en forma rectangular y obtenemos que la igualdad subsiste, se cumple la igualdad. Por lo tanto, ahí sí tercioramos nosotros, concluimos nosotros, sintetizamos nosotros para poder ver que el problema esté bien resuelto. Bueno, también tenemos nosotros en las características de los análisis de mallas la acción de un análisis de una supermalla. ¿Cuándo sucede una supermalla o cuándo se presenta una supermalla en el circuito? Cuando entre dos mallas se tiene una fuente de corriente, entiéndase, una fuente de corriente que sea común para dos mallas, ya sea del tipo independiente o dependiente. Por tanto, se tendrá que proceder y establecer la ley de Kirchhoff de tensiones, y el resultado se tendrá que visualizar la ecuación
que establece la supermalla. Por lo tanto, el objetivo es identificar y resolver cuando se tiene una supermalla en un circuito o una red eléctrica. Tenemos este circuito donde tengo aquí las 3 mallas y estamos observando una fuente de corriente común para las 2 mallas, y aquí quiere decir que aquí debemos establecer un proceso de la supermalla, establecer las ecuaciones de Dirichlet de tensiones y llegar a una ecuación de la supermalla. Por lo tanto, elijo la corriente 1, igual como en el proceso inicial, la corriente de la malla 2 y la corriente de la malla 3. Y aquí establecemos luego pues la ley de Kirchhoff de tensiones para esa malla, y se tiene la ecuación para la malla 1, la ecuación para la malla 2 y la ecuación para la malla 3, ley de Kirchhoff de tensiones, donde puedo ver aquí la I1, I2, I3, ¿sí? Y una BXY, que es el voltaje entre las terminales de la fuente de corriente. Por lo tanto, al tener estas 3 ecuaciones, tengo 3 ecuaciones con 4 incógnitas, entonces se me dificulta tanto cuanto la solución. Por lo tanto, nosotros debemos de despejar XY, BXY con respecto a BXY de la ecuación 2 y 3, y establecemos aquí esta ecuación, donde yo tengo ya una ecuación 4 que establece las acciones de la ley de Kirchhoff de la malla 2 con respecto a la malla 3, y por lo tanto esta ecuación recibe el nombre de la ecuación de la supermalla. Por lo tanto, en esta ecuación de la supermalla, nosotros, ¿qué es lo que va a suceder? Establecemos aquí la corriente que tengo de esa supermalla, que influye el elemento Z2, Z3, Z4 y el voltaje BC, que lo establezco acá en la ecuación 4. Por lo tanto, aquí voy a tener un sistema de ecuaciones que nos va a decir que es de una ecuación de 2 ecuaciones y con 3 incógnitas, que también sería el proceso al resultar, al igualar la ecuación 1 con respecto a la ecuación 4, y vemos la acción de esa supermalla. Por lo tanto, como no hemos tomado en consideración la fuente de corriente que se tiene entre las 2 mallas, porque no la estamos influyendo en el planteamiento de las ecuaciones, yo tengo que establecer una ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo X, donde le doy un sentido a las corrientes, ¿sí? Y aquí yo aplico la ley de Kirchhoff de corrientes, que me dice que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, y por lo tanto establezco la ecuación, ¿sí?, para este circuito, y obtengo la ecuación A, la ecuación B, donde únicamente tengo incógnitas I3 y 1, establezco el planteamiento del determinante y determino I3 e I1, y ya hacemos lo pertinente para cada uno de los elementos si lo hacemos desde el punto de vista numérico. Por lo tanto, aquí yo tengo ya la acción de mi circuito.